Bueno, buenos días a todos los presentes. El día de hoy se dará la conferencia de rehabilitación neuropsicológica en el mundo a cargo de la doctora Liliana Panto, la cual es doctora en psicología, docente de pre y posgrado de diferentes universidades en el campo de la psicología clínica, psicología de la salud y neuropsicología. Dentro de este campo, su especialidad es neuropsicología de la esclerosis múltiple y de las demencias. Forma parte del proyecto de investigación para América Latina sobre deterioro cognitivo y nivel socioeconómico en personas con esclerosis múltiple. Actualmente, junto a un grupo de médicos, está concursando en CONCITEC para una investigación sobre seguimiento neuropsicológico en pacientes COVID-19 que tuvieron anosmia y cacosmia. Adelante, doctora Liliana Pan. Gracias, Jennifer. Buen día con todos los que están conectados también. Un gusto poder compartir un poquito sobre rehabilitación neuropsicológica. El día de hoy es un tema bastante simpático, nos vamos a pasear imaginariamente, por supuesto, para poder conocer lo que se hace en otros países en este tema tan importante. Primero, abordar el concepto como tal, indicando que a veces este está relacionado, cuando hablamos de rehabilitar, hablamos de retornar hacia o de volver hacia una etapa anterior de vida de alguna persona que haya sufrido algún tema por lesión cerebral. No obstante, también utilizábamos la palabra tratamiento, ¿verdad? Incluso los egipcios, por ejemplo, allá hace 3.500 años, hace mucho tiempo, ¿verdad?, pensaban y tenían más conocimientos que incluso Hipócrates, que vino 1000 años después, para que tengan una idea, ¿no? Más o menos en los 1860 se descubrió un papiro en el que se abordaban casos de pacientes con traumatismos cráneoencefálicos que habían sido, pues, debidamente tratados, ¿no? Entonces, más o menos esta influencia tiene un origen desde ese entonces, gracias a los egipcios. No obstante, las primeras, las segundas guerras mundiales han sido, pues, el territorio donde más se ha trabajado con pacientes con heridas de posguerra y se han podido hacer evaluaciones al respecto para conocer un poco la dimensión, las áreas afectadas, etcétera, y cómo vamos a plantear una posible rehabilitación con ellos, entendiéndose este concepto como un proceso que es interactivo, que va de doble vía, ¿verdad?, mediante el cual los sobrevivientes, las personas que han podido sobreponerse a algún episodio tan significativo como por ejemplo una guerra y han salido airosos de estas lesiones cerebrales, van a trabajar junto con un equipo de profesionales que por supuesto está conformado por neuropsicólogos, por neurólogos, por terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, o también entran los terapeutas del lenguaje, y por supuesto que todas las áreas médicas, dependiendo de lo más cercano posible con lo que trabajamos son los médicos, neurólogos. No obstante, también vamos a poder trabajar pues con el pediatra, si en caso vamos a rehabilitar a un niño, o con el geriatra, si esa rehabilitación va a estar dirigida para adultos mayores, ¿no? Entonces, desde luego, el equipo de profesionales y otras personas que conforman el equipo van a estar enfocados en lograr un grado óptimo de bienestar físico, psicológico, social y vocacional en esa persona que ha sufrido, ¿de acuerdo?, de esa lesión, que en realidad pueden ser desde muchas aristas que se van a poder observar en el día a día en la consulta, ¿no? Normalmente nos van a llegar, pues, pacientes con traumatismos cráneoencefálicos, personas probablemente adultas mayores con algún accidente cerebrovascular, o también pueden ser los niños con un ACV producto de algunos factores de riesgo que hayan tenido también o han pasado por eventos significativos, ¿no? Vamos a poder atender pacientes con epilepsia, por ejemplo, que la epilepsia es la enfermedad neurológica, pues, al menos en el área de pediatría es la abanderada, ¿verdad? También vamos a poder ver otras patologías, enfermedades desmielinizantes, por ejemplo, como esclerosis múltiple, también
van a beneficiarse con lo que vendría a ser rehabilitación y, por supuesto, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, ¿de acuerdo? Y cualquier otra demencia. Empecemos entonces reconociendo que se le denomina rehabilitación a cualquier estrategia de intervención que pretenda ayudar a los pacientes y también a sus familiares, ¿no? Porque recordemos que el que sufre no es solamente una persona, sino el conjunto, y que de alguna manera vamos a ayudar a sobrellevar los déficits cognitivos resultantes de algún tipo de lesión. Por eso se trata de un proceso muy activo, muy dinámico, que va a requerir diferentes criterios como, por ejemplo, la flexibilidad, ¿no?, que se va a colocar y la personalización que debe tener cada programa en relación a la personalidad del paciente y a varios criterios que debemos de considerar. No obstante, este es un proceso activo que va a ayudar a optimizar la recuperación de las funciones superiores y a comprender mejor la naturaleza de estas alteraciones. Y también les vamos a enseñar a desarrollar estrategias que permitan, si es que no se pueden recuperar, se puedan compensar algunos déficits también. Entonces, haciendo un paseíto, ¿verdad?, para reconocer lo que se hace en otros países en cuanto a rehabilitación, vamos a iniciar este viaje breve que podemos compartir el día de hoy con la India. Vamos a ver qué pasa en la India, vamos a ver de pronto Irán, Rusia, Taiwán, Argentina, Brasil, Hong Kong, China, Sudáfrica y Botsuana, que de pronto también tienen mucha influencia en diferentes aspectos de la intervención, porque cada país también tiene su propia cultura, tienen sus costumbres, y todo ello va a afectar de alguna u otra manera a que este concepto de rehabilitación también tenga algunas modificaciones. Entonces, nos paseamos un poco por la India. ¿Qué nos vamos a encontrar si nosotros viviéramos en India, ¿no? Y si la labor de ustedes, ahorita están en formación, pero si les gusta la neuropsicología y de pronto deciden irse a un campo de intervención y no de diagnóstico, sino básicamente rehabilitar, pueden ustedes conocer justamente qué es lo que se está estudiando y se está realizando en otros países para poder, obviamente, hacer un poco esta transmisión de contenidos y ver qué cosas se puedan adaptar aquí y qué no, ¿verdad? En la India lo que sucede es que hay muchos accidentes que de pronto se ha comprobado, ¿no?, el tema de los accidentes de tránsito. Y por lo mismo, lo que más vamos a encontrar son personas con traumatismos cráneoencefálicos, ¿ok? Son de todas las edades, ¿no?, niños, adultos mayores, y de alguna manera el mecanismo de rehabilitación que se utiliza con ellos es la restitución. Y de alguna manera se centra pues en recuperar la función dañada, ¿verdad? Si de repente la atención, la memoria, la concentración, de pronto funciones ejecutivas, cálculo, entre muchas de las áreas que nosotros podemos trabajar, aquí se centran en restituir la función alterada. Y de alguna manera se trabaja con un enfoque que se denomina multimodal, ¿no?, que es uno de los que más se trabajan en el mundo, que implica que no solo se abarque un área en particular, sino muchas áreas, y dentro de las cuales podemos tener una visión holística del problema. Entonces aquí una de las características es que cuando hacemos la rehabilitación, esta debe de ser gradual, siempre ir de menos a más. De pronto, un caso de un adolescente que de pronto sufrió un traumatismo cráneoencefálico. Se iba a la universidad y quizá a veces ustedes conocerán subir a algún transporte público, al menos en nuestro país, es también hay que santiguarse, ¿verdad?, para saber si uno va a llegar, ¿no? De pronto hablamos de una línea determinada, tomó esta línea y de pronto lamentablemente tiene un choque, un impacto, y esto tiene una consecuencia, una lesión, un TEC
en este caso hipotéticamente grave en ese paciente. ¿Qué hacemos? Nosotros también, dependiendo de la situación en la que encontremos al paciente, ya sea en coma probablemente, de pronto ya superando una fase aguda, quizá ya nuestra intervención, dependiendo de la lesión, ¿no? El tipo de problema que haya tenido, sobre todo en traumatismos craneoencefálicos hay que checar si es que ha habido trastornos de conciencia, ¿verdad? Hay que también tomar en consideración la edad, porque los niños tienen formas de evolucionar diferentes a los adultos, y aunque no lo crean, cuando ustedes hablan de plasticidad, que es la base de todos los programas de rehabilitación neuropsicológica, y en especial las cognitivas, por supuesto, van a tener que ver con qué le vamos a poder ofrecer a ese niño o a ese adulto mayor que ha estado impactado por un traumatismo, ¿no? Tenemos que considerar que muchas veces, dependiendo de la edad en la que haya sufrido, si este es un niño, incluso su evolución podría ser de mayor cuidado que un adulto. A pesar de que se dice que el cerebro es plástico y que los niños obviamente tienen mayores posibilidades, hay también otras teorías que hablan de la vulnerabilidad que puede tener el cerebro en el caso de los niños, ¿no? Porque recién se están desarrollando. Entonces, si hay alguna lesión importante, probablemente les cueste mucho más trabajo recuperarla. Mientras que un adulto, probablemente con un TEC, de pronto incluso hasta grave, no podría tener también una evolución bastante positiva. Es necesario que sepan que en un inicio, cuando ustedes vean a un paciente, probablemente hablando de TEC en India, ustedes se asombren y puedan encontrar probable también un cuadro de personalidad más agresivo, ¿ok? Yo he recibido hasta un golpe cuando he querido iniciar probablemente mi rehabilitación con un adulto, en realidad, que había tenido un traumatismo, ¿no? Hay de todo, pero hay que saber sobrellevarlos también. En relación a lo que vamos a poder ofrecer, va a diferir por edad, va a diferir por diversos factores que van a tener que ver con la lesión, el tipo de lesión y bueno, de pronto hasta la edad, ¿ok? Como les decía, es necesario saber cuál va a ser ese margen con el que se va a trabajar de acuerdo al impacto que haya tenido en esa persona, ¿no? Aquí ya se ve en la India el entrenamiento por computadora, porque claro está, hay un desarrollo tecnológico ahora muchísimo mayor al de antes, ¿verdad? De este modo, a través de lo que estamos haciendo hoy en día, pues antes no teníamos tan desarrollados estos aspectos. No obstante, la rehabilitación por computadora sí ya se ve un trabajo más de repente presente en la mayoría de centros, hospitales que se dedican a la rehabilitación neuropsicológica en sí, ¿ok? Entonces, aprendemos eso de la India. Nos pasamos a Irán. ¿Qué pasa con Irán? En Irán hay una población, o tiene la población más grande del Medio Oriente. Pero, ¿qué sucede? El problema es el idioma. El farsi o el pérsico que utilizan es una de sus principales limitaciones, porque al no hablar casi nadie ese tipo de idioma, hace que influencias extranjeras, por ejemplo, sean difíciles de acceder, ¿no? Hay una limitación en cuanto al idioma y creo que eso va a redundar en que esa población no pueda, o al menos si es que no practica otros idiomas también, que por supuesto van a servir en su neuroplasticidad, hace que lo que puedan recibir también sea bastante estrecho, restringido, ¿no? No tengan tanto acceso a todo lo que se hace en otros países. Por lo tanto, es necesario que sepan que la rehabilitación también va a estar, como les digo, en función al país en el que ustedes se van a encontrar y a la casuística que más van a poder ver. Hay países que son más viejos, otros más jóvenes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el abordaje también va a diferir. ¿Qué pasa en Rusia? En realidad, todos ustedes que han llevado neurociencias de la conducta o neuropsicología en algún momento, conocen el importante rol como una persona que ha marcado un hito, un periodo moderno
en relación a la historia de la neuropsicología como es Alexander Luria, ¿no? Entonces, en Rusia se sigue manteniendo el aporte o el gran aporte que ha tenido justamente él, y están enfocados también en la restauración de la función dañada. Ya ellos han podido validar algunas de las pruebas que se utilizan. Ustedes saben, hablar ruso también no es nada sencillo, pero ellos sí, de alguna forma, están como construyendo sus propios mecanismos, sus propias herramientas para poder intervenir en la población, ¿verdad? Ahí se ha validado un test de afasia, que nosotros, al menos aquí en Perú, utilizamos también, que tiene el nombre de BETA, Batería para la Evaluación de Trastornos Afásicos. Muy utilizado, por supuesto, en pacientes con accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, ellos resaltan la necesidad de una comunicación estrecha con la familia. Recordemos que la familia es el soporte, ¿no? El daño cerebral que se produjo, desde luego, quien va a estar ahí al lado es la familia. No hay más. Y ahora estamos valorando justamente nuestro rol en las familias con esta situación del COVID-19, y desde luego ellos también en Rusia consideran darle incluso sesiones especiales a estas personas que forman parte de como grupos incluso de ayuda mutua, ¿no? En las sesiones de rehabilitación se designan algunos minutos adicionales para el trabajo con la familia. Ellos la enaltecen también. También vemos el rol del terapeuta ocupacional, el TO, que aquí en el Perú son pocas universidades para formar a terapeutas ocupacionales, y desde luego tampoco no hay muchos, por ejemplo, terapeutas ocupacionales en adultos mayores, son poquitos, y entre todos se conocen, ¿no? Tal persona está en tal universidad, tal otra dicta acá, ¿verdad? Porque son pocos los que se han especializado. No obstante, ellos incluso tienen que viajar a otras zonas para capacitarse en todo lo que vendría a ser terapia ocupacional. Y el trabajo, al igual que en India, es un trabajo multidisciplinario, donde varias disciplinas van a reunirse y dar sus diferentes interpretaciones frente a lo que vive un paciente con lesión cerebral, ¿no? Aquí también el trabajo es conjunto. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en un área para hacer estimulación cerebral profunda a pacientes con Parkinson, cuando se les coloca este electrodo en el cerebro para ayudar a que se mejore la sintomatología, sobre todo el temblor. ¿Y con quiénes trabajo? Yo trabajo con el neurocirujano, que es el que va a colocar justamente, normalmente en el núcleo subtalámico, coloca su electrodo. Voy a trabajar con el médico neurólogo que ha visto y ha acompañado al paciente desde el punto de vista farmacológico. Voy a trabajar con el terapeuta físico, voy a trabajar trabajo con la terapeuta, la psicoterapeuta, que tiene conocimiento y formación en terapia cognitivo-conductual, que es una de las que más efectiva es en relación a estos cuadros clínicos, ¿no? Entonces, por ese lado, aquí también, tomando un poco la referencia de esto que sucede en el mundo y aterrizando la idea a lo que vivimos aquí en el Perú, sí, también lo hacemos, ¿de acuerdo? No es que estemos yendo en una ruta diferente, pero obviamente nos hace mucha falta la investigación, porque hay muy pocos trabajos en relación a la estimulación cognitiva, a diferentes programas que se validen en relación a grupos, por ejemplo, particulares, de niños con discapacidad, o de repente en otros tipos de poblaciones, adultos jóvenes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Nos hace falta ello. No obstante, el trabajo lo hacemos también con interdisciplinario, ¿no? ¿Qué pasa con Taiwán? En realidad, ellos también tienen mucha producción, pero ellos traducen, ¿no? Lo que ven en otro lugar, inmediatamente lo copian y lo trabajan dentro de su población. Entonces, por ejemplo, ahí hay muchas traducciones de pruebas muy conocidas como el DNI, que es el Diagnóstico Neuropsicológico Infantil de Luria, las escalas de actividades de la vida diaria, que también ellos hacen esas traducciones para que les puedan servir a su población, ¿no? Ponen énfasis en todo lo que es rehabilitación
de funciones ejecutivas, a diferencia de otras partes donde de pronto se atienden cálculos, se atienden diferentes en atención, diferente en praxias, ¿no? Aquí ellos dan mucho énfasis a lo ejecutivo y de alguna manera también trabajan mucho en la intervención, cuando hay cirugía, ¿no? El que hace rehabilitación, ojo, está presente en las cirugías. No es que estemos a un lado. Por ejemplo, cuando hay cirugía para DBS, para estimulación cerebral profunda, yo, obviamente, con la venia del médico neurólogo que me puede hacer pasar en el momento de la cirugía para poder evaluar, porque el paciente está despierto. No es que uno piense que, lo están operando, claro, es una operación de riesgo, es el cerebro, ¿no? Y uno piensa que lo va a encontrar, pues, quieto, ¿no? El paciente está ojo abierto, conversando, de lo más bien. ¿Y ustedes qué pueden estar haciendo? Evaluando ahí también. Piden que repitan, por ejemplo, algunas cosas, preguntar el día, qué día estamos hoy para ver el nivel de orientación, que todo esté funcionando ok, ¿no? Entonces, nosotros estamos involucrados desde el prequirúrgico, el antes de la operación, durante la operación y después de la operación, con nuestras pruebas neuropsicológicas, ¿no? Y si hacemos un rol de diagnóstico. Y también si hacemos un rol de rehabilitación, el pre y el post de la rehabilitación, es importante que siempre tengamos roles distintos, ¿no? Si nosotros hemos evaluado, que ya no tendríamos que tener que ver con el programa. Y si es que ya lo ha evaluado otro colega, entonces recibimos el informe y solo nos dedicamos a la rehabilitación. Recuerden que no podemos ser juez y parte de la misma situación, ¿no? Por otro lado, ellos también en Taiwán trabajan con no solo la rehabilitación cognitiva, que busca pues enaltecer o mejorar todas estas funciones superiores, sino que también le dan realce a lo emocional, ¿verdad? A lo que está viviendo el sujeto producto de ese daño. Y también abordan temas relacionados a trastornos del sueño. Eso es una particularidad que también tienen en Taiwán. Y no olvidemos que aquí en el Perú, haciendo un poco esa traducción, tenemos el Instituto del Sueño. Y Félix Castillo, buen día, Félix. Félix, ¿alguna pregunta o se prendió así nomás de casualidad? Yo creo Parece que se prendió, profesora. Se Sí. prendió, no hay problema, no hay problema. Ya después, si es que alguien quiere intervenir, por supuesto, podemos también dejar preguntas, ¿no? Para que luego podamos absolverlas. ¿Ok? ¿Continuamos entonces? Sí, profesor. Gracias, mi querido Más delegado adelante ya habrá Esteban. un espacio ya para las preguntas. Ok, perfecto, hijo. Quedamos así. Listo, doctora, continúe. Gracias. Muy bien, pasamos entonces ahora a la China. No, pero les estaba hablando de los trastornos del sueño antes de pasar a la China. Aquí en el Perú existe el Instituto del Sueño dentro de la Clínica San Felipe, ¿no? Está liderada por un médico muy reconocido que es el doctor Darwin Vizcarra y él es el que preside el Instituto IPNOS y de alguna manera sí se trabaja también algunos aspectos neuropsicológicos, sobre todo al menos en cuanto a al diagnóstico, ¿no? Se sabe que hay muchos problemas cognitivos que van de la mano con trastornos del sueño. Desde luego, una apnea, por ejemplo, es significativa de trabajar en cuanto a la rehabilitación de funciones superiores, ¿no? Y así infinidad, ¿verdad? Ahí dentro del IPNOS se hacen las polisomnografías para poder evaluar cómo es que está ese paciente, ¿no? Y qué cosas se estaría presentando para denominar, pues para estudiar algún trastorno del sueño. Muy bien, continuamos con China. ¿Qué pasa en la China? China en realidad se ha demorado en la parte neuropsicológica. Cosa rara, ¿no? Porque generalmente uno dice, caramba, los chinos nos llevan la delantera. Pero en este caso, recién en los años 70, han empezado con traducciones, pues, al chino de material neuropsicológico. Y eso es tarde, ¿no? Tarde, digamos, para una población tan desarrollada.
No obstante, los que lideran los programas de rehabilitación son médicos ahí porque no hay muchos neuropsicólogos, ya que no está reconocida como especialidad. Sin embargo, le dan énfasis a la parte de los terapeutas, ¿no? Los ocupacionales, los físicos, etcétera, para poder trabajar la rehabilitación neuropsicológica. Cuando hay neuropsicólogo ahí que se pueda establecer si de alguna manera cubren estas áreas, se hace el diagnóstico, se trabaja en la rehabilitación neuropsicológica, en la evaluación neuropsicológica, a través de las famosas clínicas que se hacen dentro de los hospitales para poder abordar un determinado tema, ¿no? Y también ahí existe un avance en todo lo tecnológico, ¿no? Los programas por computadora también se dan con mucha facilidad en China. Incluso ellos pues desarrollan sus robots, ¿no? Ustedes habrán podido ver cuánto ayuda a la población realmente en los aspectos de tecnología vinculados con lo que vendría a ser la parte neuropsicológica. Por otro lado, nos vamos a Hong Kong. ¿Qué pasa en Hong Kong? Miren ustedes, el 16% de esa población tiene más de 65 años, por lo tanto es una población adulta mayor, ¿verdad? Por lo tanto, la rehabilitación está dirigida a ese sector, por lo general, ese es el que se beneficia con nuestro trabajo. Hay pocos neuropsicólogos también, pero ellos han importado teorías y sistemas de evaluación para el tratamiento de lo que vendría a ser las demencias, esquizofrenia, niños con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo y cualquier otro problema asociado, ¿no? Entonces, por ahí ya vemos cómo está la situación en Hong Kong. Y claro está que nosotros vivimos de alguna manera esto que se ve en otros países también, ¿no? Tal vez a menor escala, tal vez de manera distinta, pero sí debemos de considerar y estar preparados porque para el 2050 se dice que nosotros, reconociendo un poco la rehabilitación en adultos mayores de Hong Kong, nosotros también vamos a estar, y el mundo en general, frente a un cambio a nivel sociodemográfico, ¿no? Lo que sucede es que la mayoría ya no quiere tener hijos. Entonces nacen muy pocas personas hoy en día, no es como antes, ¿verdad? Ahora uno le pregunta a cualquiera de ustedes en el grupo, ¿verdad? ¿Tú piensas tener hijos ahorita? No, eso más adelante, más adelante, más adelante, ¿no? Y ahora más bien están los perrijos, ¿no? Los que tienen sus mascotas que están dentro de esta categoría y por supuesto es bienvenido, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tener que enfrentar un problema para el 2050 donde nuestra población de adultos mayores no solo se puede duplicar, sino hasta triplicar. Y vamos a tener mucho adulto mayor en consulta. La idea es saber si estamos preparados para poder rehabilitar a muchos de ellos o probablemente entrenar únicamente, no es necesario. La rehabilitación se utiliza cuando hay un daño, cuando hay una patología, ¿no? Pero hay mucha gente pues de 60 o de 50 que quiere hacer pues gimnasia cerebral, ¿no? Quiere entrenarse y por supuesto esto es totalmente bienvenido, sobre todo si es que hay antecedentes de mamá o papá con Alzheimer o con alguna enfermedad neurológica, con mayor razón para poder trabajar en ello y tempranamente hacernos evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? Por otro lado, ya viniendo un poco a nuestra América Latina, empezamos con Brasil. Brasil también tiene un desarrollo bastante bueno sobre la rehabilitación. No obstante, el tema del idioma también. Recordemos que el brasilero de por sí le encanta su portugués, ¿verdad? Pero son muy pocas personas las que pueden entrar al país sin el dominio del idioma, porque ellos así nomás no hablan otro idioma que no sea el portugués. Entonces, para poder introducirnos, pues hay que estar en el mismo level y conocer de su lengua para poder conocer más acerca de lo que ellos hacen. Yo he podido tener el gusto de estar en Brasil validando pruebas específicamente para esclerosis múltiple.
Y lo que he podido conocer estando un tiempo ahí, lo he conocido gracias a los hospitales universitarios. Lamentablemente, Brasil es un país con mucha desigualdad social, por lo tanto, no todos tienen acceso a un sistema de salud, pues, que goce de este beneficio de la rehabilitación neuropsicológica. Si bien el enfoque que se trabaja es holístico y siempre va de la mano con otros profesionales, hay que tener en cuenta que lo que más se hace está en relación a hospitales universitarios, ¿no? Ellos han sido los que más han favorecido a que se difunda todo lo que vendría a ser este concepto de neuropsicología, de evaluación neuropsicológica y de rehabilitación neuropsicológica. Y los que tienen pues el poder adquisitivo pues se benefician con una consulta particular, privada, en ese campo, ¿no? Psicólogos profesionales dentro de la neuropsicología que han podido entrenarse debidamente, han debido formarse, probablemente incluso fuera, llegan con la finalidad de compartir esos conocimientos. Pero dada la situación, no todos pueden acceder. Y eso es un poco también lo que pasa aquí en Perú. Haciendo este versus con lo que pasa en el mundo y lo que de pronto tenemos aquí en Perú, nuestra población también, no todos pueden acceder. Si vamos a hospitales, de pronto los de las Fuerzas Armadas, no todos tienen un área de neuropsicología, ¿no? Yo vengo del Hospital de la Fuerza Aérea y dentro de la FAP sí teníamos, dentro de neurología, estábamos haciendo neuropsicología, ¿no? Lamentablemente, a veces también ahí hay que prestar atención a lo que encontramos, ¿no? En la práctica clínica, sobre todo al estar fusionados con los psiquiatras en el área de salud mental. Por ejemplo, en el hospital, los que de pronto conozcan el Hospital Central FAP, tiene unas torres en Aramburú y luego, más allácito por la calle Las Tiendas, está el centro geriátrico, ¿no? Dentro del centro geriátrico está el área de salud mental. Y por supuesto los pacientes que van a neurología, que está en el central, que es en Aramburú, muchas veces no quieren caminar pues hasta, hasta Las Tiendas, que es más abajito, ¿verdad? Y más abajito son unas cuantas, varias cuadras, que hace que se dificulte ese traslado para que de pronto el paciente pueda tener una cita rápida, una intervención, digamos, eficaz, ¿no? Entonces, neuropsicología se traslada dentro de la sección de neurología, porque a la mano el médico neurólogo me dice, Liliana, tengo esta interconsulta, por favor atiéndelo, y yo en ese momento lo programo, le preparo la sesión, etcétera, ¿no? Cosa muy distinta que se va, espera un ratito, se va a ir acá media cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras más allá, se pierden en el camino los pacientes, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario que en la mayoría de hospitales trabajemos de la mano con nuestros principales proveedores, que van a ser los médicos neurólogos, y de trabajo me refiero, ¿no? Y de alguna manera, tanto en el Hospital de la Naval, por ejemplo, mi colega que es Esther Chuquisuta, trabaja también muy bien con la población de la Marina. En el Ejército, otra colega, Ricardo Palma, Claudita, también hace su trabajo en el centro geriátrico, pero en realidad son contados con los dedos de la mano. Uno no puede ir a cualquier establecimiento para poder encontrar rehabilitación neuropsicológica. Eso es lo triste. ¿Y quiénes son los que se benefician? Los que de pronto tienen un poder adquisitivo mayor y pueden acceder a hacer esto de manera particular. Ojo ahí. Pasamos con Argentina. Y bueno, sí, Argentina se ha desarrollado con mayor rapidez. De todas maneras, hay institutos como el INECO, la Fundación para la Lucha contra Enfermedades Neurológicas en la Infancia, como es el FLENI, que mucho ha trabajado y ha investigado. De alguna manera, yo estoy en este proyecto con América Latina gracias a la doctora Sandra Banotti, que es argentina y lidera todo lo que vendría a ser evaluaciones e intervenciones neuropsicológicas, ¿no? El índice de traumatismos craneoencefálicos en Argentina también es alto y el trabajo interdisciplinario sí se caracteriza también por incorporar la musicoterapia, ¿ok? Y desde luego esta musicoterapia se ha visto con enormes beneficios, sobre todo en demencias. Y vamos avanzando a Sudáfrica.
La mayoría en Sudáfrica pues también no tiene acceso, ¿verdad?, a todo lo que vendría a ser rehabilitación porque son bajos los recursos económicos de la mayoría en ese país. Y las diferencias están básicamente también en cuanto al idioma, porque hay 11 dialectos diferentes, imagínense ustedes. Es como que, claro, ¿cómo me voy a comunicar? ¿Cómo le voy a tomar esta prueba si estamos hablando en otra frecuencia, no? Yo estoy en Radio Ritmo Romántica y él está pues en la Filarmónica, ¿no? En doble 9, en onda cero, Entonces, no va a haber efectivamente ese beneficio porque no tenemos el mismo nivel de comunicación. Por otro lado, tenemos también que ellos trabajan mucho en VIH, porque es lo que más se desarrolla ahí, en todo lo que es síndrome alcohólico fetal, SAF, en pacientes con traumatismos craneoencefálicos y también meningitis. Aquí cabe resaltar que los factores culturales y su relación con la forma de percibir la causa de la discapacidad es clave, ¿no? Por ello tampoco no nos buscan. Ellos dicen, esto es un castigo de Dios, divino, de nuestros ancestros. De pronto, esto es algo sobrenatural que le ha pasado a esta persona, pero no se fijan realmente en nuestra labor de rehabilitación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello. Y específicamente vamos a centrarnos en Botswana porque es un país pequeño con densa población, pocos tienen grado académico, hay pocos médicos y también son pocos los profesionales de la salud. Entonces, miren ustedes, caramba, cómo todas estas características sociodemográficas van a tener una implicancia en lo que va a ser nuestra tarea, nuestro rol como rehabilitadores. No obstante, existe una fundación que ofrece servicios integrales de rehabilitación a través de 7 programas. Y si se dan cuenta, estos programas van a estar enfocados básicamente hacia lo físico. Muy pocos van a estar relacionados con lo cognitivo, pero de que hay por lo menos. Hay una especie de tipo PADOMI, así como hay este PADOMI de atención domiciliaria, ¿verdad?, a personas mayores que tienen discapacidad. Por otro lado, también en Botswana vemos este factor cultural porque piensan que hay una hechicería, una mano negra, fuerzas sobrenaturales que van a incidir en la salud. No obstante, tenemos por lo menos una fundación que ha tratado de canalizar esta necesidad que viven en ese país y creo yo que aquí en el Perú deberíamos de hacer también algo parecido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que George Prigatano ha sido uno de los influencers en todo lo que tiene que ver con rehabilitación. De alguna manera, bajo los 13 principios de los que él postula, es que elaboramos todo lo que vendría a ser este tipo de programas de intervención. También tenemos que reconocer que esta neuropsicología moderna pues ha crecido muchísimo gracias a los aportes de las neurociencias, al boom de las neurociencias y ahora sobre todo bajo la fuerte influencia de la tecnología, el hecho de tener pues pruebas de imaginería cerebral que nos ayudan a hacer investigación es clave, ¿no? En nuestro país tenemos pocos laboratorios donde hacemos investigación. Ya ahorita vamos a tener un poco más de recursos porque al menos se tiene en mente construir un laboratorio que puede ser uno de los mejores en América Latina. Así que vamos a ver de qué forma uno puede participar de estos grandes eventos en nuestro país. No obstante, siempre que trabajemos con las personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral, hay que considerar el tipo, el tamaño, la localización de la lesión, la edad, la inteligencia, los antecedentes socioculturales, la misma personalidad del paciente, ayudar a la familia, al grupo de soporte. Eso es de todas maneras necesario. También hay que ver qué tipo de rehabilitación vamos a ofrecer, ¿no? Nuestra experiencia, nuestro compromiso, el desarrollo de nuestras propias habilidades como terapeutas también en este rubro, la motivación que pueda tener el mismo paciente para que nos reciba cada día de terapia
como una oportunidad, ¿no? La influencia también de otras técnicas que se pueden considerar, ¿no? Otros abordajes clínicos, que sobre todo si ustedes tienen entrenamiento, formación en algún tipo de enfoque, ya sea cognitivo, conductual, no sé, si van a trabajar con niños, la terapia racional emotiva, aspectos ligados a la gestalt, al psicoanálisis, en fin, cualquiera de ellos, mientras más herramientas tengan ustedes, estoy segura que van a poder ofrecer una mejor intervención. En la actualidad no existe un consenso general acerca de cuál va a ser la metodología idónea. Sin embargo, en los últimos años se resaltan diferencias individuales por cada caso, pero también se hace referencia a un enfoque integrador, ¿no? Pensando en el cerebro como un todo. Y resaltamos lo que vendría a ser las reglas de oro de Luria cuando propone que de alguna manera no podemos estar centrados en las fallas de los pacientes, ¿no? No podemos estar mirando únicamente lo malo, sino también hay que rescatar lo positivo, aquella función que de pronto todavía pues esté conservada, también debemos de seguir trabajando en ella con la finalidad de emplearla ya que esté intacta, ya que no se ha dañado, y a través de eso también jalar o estimular algunas otras áreas que nos permitan hacer el principio de la vecindad, que es bajo el cual opera lo que vendría a ser el constructo de la neuroplasticidad, ¿no? Siempre en la repetición está el gusto, de alguna manera, no con los mismos ejercicios, pero sí se pretende mucho trabajar en esta práctica constante para que otra vez el cerebro pueda recuperar de pronto alguna función que haya sido alterada producto del daño cerebral. Entonces, como les decía, la propuesta es hoy en día holística, ¿no? El enfoque que más se va a trabajar está relacionado a un entrenamiento cognitivo, al aumento de la autoconciencia, ¿no? Acerca de la situación actual por la que se vive o por la que ese paciente está pasando, el desarrollo de estrategias compensatorias que nosotros les vamos a poder ofrecer, modificación de trastornos de conducta, consejo vocacional, profesional, porque de alguna manera si ha tenido una lesión, pues no es lo mismo que un arquitecto haya tenido esa lesión que un diseñador gráfico o que de pronto un profesor de matemática, ¿no? Cada uno también, dependiendo de lo que ha podido otorgarle a su cerebro, nosotros, producto de ese daño, hay que encauzarlo, por eso es que se trabaja en el consejo vocacional también, y de la mano siempre, chicos, con la familia. La intervención debe incluir a todo el sistema. Yo creo que he tratado de ser bastante concisa con esta mirada al mundo y también compararlo con lo que nosotros hacemos y podemos hacer mucho más, chicos. La invitación es hacia ustedes, a que ustedes cuando ya terminen su carrera puedan realizar investigación, ¿no? Aprovechen sus cursos de seminario de tesis 1 y 2 para hacer la tesis, no para llevar el cursito únicamente para probarlo, no. Hagan su investigación para que ya cuando estén con un paso ya de culminar todos sus semestres académicos, tengan ya este recurso que les va a abrir muchas puertas para su titulación. No obstante, tener un título ya no es suficiente, ¿verdad? Hay que seguir especializándose, busquen ustedes sus, de repente, llevar cursos de formación terapéutica, busquen hacer investigación en sus centros donde hagan sus prácticas preprofesionales, busquen quedarse ahí para tener esa muestra y para poder trabajar con ellas, busquen continuamente aprender, chicos. Y obviamente la ciencia se ha hecho para ser compartida. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, compartirla. Éxitos, preguntas, dudas, inquietudes. Chicos, buenos días. Se habilitará el chat para poder realizar las preguntas que tienen. Gracias, Jennifer.
Comentarios también pueden ser, no solo preguntas, ¿no? Para amenizar la mañana, ¿verdad? Tantos alumnos que veo ahí conectados, todos con sus códigos, qué bonito. Qué bonito. Ahí está. Siempre tan clara y concisa. Lógico. El bla, bla, bla no funciona, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias, hija. Muy bien. Qué linda, doctora, como siempre. La profe Ana María Cosío. ¡Qué bueno! Eduardo. Feliz que les haya gustado. Erika también, muchas gracias a ti. Invitarlos entonces. Ahora sí llegaron todos, se pusieron de acuerdo. Gracias también, aunque sea por este medio vernos, ¿verdad? Oh, gracias por eso de la capa, en verdad. Con todo gusto. Lo poco que sé lo puedo compartir, muchachos. Gracias, gracias por los buenos deseos. Yo también los extraño, Camilita Paz. Gracias, gracias. ¡Wow! Acá yo me entretengo y esto es un directo al corazón, realmente, chicos. Oh, desde el 2004, qué bonito. Ya tendremos oportunidad para volver, chicos. Qué bueno que les haya gustado. Qué bueno que les haya parecido interesante. Ashley Villiam me le da estrella, Team Miss Pando, de todas maneras, hija. Muchas gracias, Fabiola Lizonde. Muchas gracias a todos. Me encantó el tema, el poder ver cómo hay países que carecen de recursos. Efectivamente, hijo, así es la situación en el mundo. Gracias por escucharme también, Joanita Licera, delegada Estrella. María Ángel, qué bueno que te haya gustado, hija. Gracias también. Lo máximo, Sí, chicos. profesora, disculpe Sí, interrumpirla. Hay una pregunta en el chat. qué bueno, qué Es bueno. que usted mencionó que en China se demoraron mucho en desarrollar la neuropsicología. ¿Estará eso relacionado con los altos índices de depresión y suicidio? Uy, en realidad estamos hablando de factores psicológicos, ¿no? Y allí en China, olvídense, muchachos. Lamentablemente sí hay una tasa muy alta en ello, pero no sabemos a qué se deberá la demora en neuropsicología. Eso es en la parte psicológica, sí, hay muchísimo, chicos. No obstante, de alguna manera en rehabilitación la cosa cambia, ¿no? Porque dentro de la rehabilitación neuropsicológica la estamos abordando como de pronto alguna patología relacionada a la casuística, básicamente, ¿no? Las personas que han tenido un periodo, digamos, ayer, sin ir muy lejos, a las 10 de la noche, estuve hablando por teléfono con una chica que había tenido un intento de suicidio y claro, uno se queda con un signo de interrogación, ¿verdad? Ahí, ¿a qué se debió de pronto esa tardanza, no? También influye mucho como les digo, la misma cultura, ¿no? Ellos son referentes en muchos aspectos y de pronto incursionar en neuropsicología no es que esto data de muchos años atrás, ¿no? Estamos hablando de la década del 70 ahí y bueno, nosotros, incluso Artidoro Cáceres tiene un concepto de que la neuropsicología nace aquí, en América Latina, en el Perú, imagínense ustedes. No obstante, pueden ser muchos factores, pero sí hay que considerar el aspecto emocional, ¿no? El aspecto emocional solito que puede llevar no solo por depresión, sino por algunos trastornos de personalidad, chicos, ¿no? Trastornos de personalidad que son claves y de alguna manera el trastorno límite de la personalidad ahí cobra mucha, mucha influencia, ¿no? Gracias, gracias también, chicos. En realidad, la etiología, mi querido delegado Estrella, sigue siendo un signo de interrogación. Hay muchas hipótesis. Una de ellas tiene que ver con el herpes. Un virus de la familia del herpes es quien podría originar esta esclerosis múltiple. No,
no vemos patrones hereditarios como otras enfermedades tipo esquizofrenia. ¡Tarán! Muy bien, chicos, espero que haya sido de su agrado. Bueno, ya he tenido ahí, no he podido leer todos, pero de verdad, de corazón, siempre es un gusto compartir con ustedes el conocimiento y también la buena onda, por supuesto. Cuídense muchísimo, por favor. Respeten todas las normas, cuídense y por supuesto el Team Pando Forever. Gracias a ustedes, mi querida Leana Ríos. Cuídense mucho. Jennifer, ¿algo más? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, profesora. Fue una interesante conferencia. Muchísimas gracias por permitirme el poder presentarla. Ha sido un honor poder presentar su conferencia. Muchísimas gracias. A ti, Jennifer. Y un beso a Fabricio, que está ahí. Éxitos, hijo. Cuídense mucho a todos. Besos. Gracias. Muchas gracias.